nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, Estados Unidos. Fue uno de los fundadores del enfoque humanista, la más optimista de todas las corrientes, la cual se enfoca en la libertad del ser humano. Surgió como una alternativa frente a las corrientes más deterministas como el psicoanálisis y el conductismo. Rogers ha sido posicionado por la APA como el segundo psicólogo clínico más influyente del siglo XX, después de Freud. Pero, ¿cuáles fueron los factores que influyeron en el desarrollo de la vida de tan adulado y criticado psicólogo? ¿Y qué aportaciones hizo? Fue el cuarto de 6 hijos. Creció dentro de una familia con una estrecha relación, al menos así lo recuerda Rogers. Su padre fue un ingeniero civil y su madre se dedicaba al hogar. Ambos eran fuertes creyentes y muy estrictos, o en palabras de Rogers, me crié en una atmósfera ética y religiosa muy estricta e intransigente. Los padres de Rogers se preocupaban mucho por sus hijos, razón por la cual trabajaban tanto. Se tomaban la disciplina de una forma muy estricta, controlaban a sus hijos de una forma, en palabras de Rogers, sutil y afectuosa. Les prohibían el alcohol, los bailes, la vida social en general y le inculcaron un fuerte sentido del trabajo arduo. Rogers aceptaba esto sin cuestionarlo, al menos al inicio. Aún a pesar de que la relación familiar era muy estrecha y debido a que no siempre estaban juntos, Rogers fue alguien solitario, lo que le permitía desarrollar su intelecto, pues en ese tiempo que pasaba a solas lo dedicaba a la lectura y a sus estudios. Rogers era un niño muy introvertido que amaba los libros y detestaba los deportes. Cuando cumplió los 12 años, se mudaron a una granja con la doble intención, por parte de los padres, de prosperar en los negocios y de separar a sus hijos de los pecados y tentaciones de la vida suburbana. En este periodo, Rogers desarrolló 2 de sus gustos, uno por las mariposas y otro por la granja en general. Respecto a las mariposas, le gustaba observar a unas especies que crecían en aquella zona. Las atrapaba y criaba en cautiverio. Le gustaba observar a las orugas y se dedicaba a cuidar a los capullos durante el invierno. Su padre compró muchos libros sobre agricultura con un enfoque científico. Rogers tomó alguno en donde aprendió a crear un grupo control y experimental. Aprendió a hacer selección aleatoria, a determinar la influencia de una variable sobre su grupo experimental y comprendió lo difícil que es corroborar una hipótesis utilizando el método científico. Fue ahí en donde aprendió a respetar estos métodos. Comenzó a estudiar agricultura en la Universidad de Wisconsin y fue debido a unas conferencias sobre religión que a los 2 años de haber iniciado sus estudios de agricultura decidió cambiar de carrera para mejor dedicarse a la religión. Se interesó en el ministerio sacerdotal y comenzó a estudiar historia. En 1922 fue uno de los 10 elegidos para participar en una conferencia internacional de la Federación Cristiana Estudiantil Mundial que se realizaría en China. Este evento cambió por completo la visión de Rogers, amplió su visión y se emancipó de algunos aspectos fundamentales del pensamiento de sus padres. Durante ese viaje, dice haber observado a personas muy honestas que creían en dogmas distintos. Tal vez esto le planteó la idea de que él mismo podría estar adoctrinado y bajo un paradigma que lo limitaba. La separación entre su pensamiento con el de sus padres causó cierta ruptura entre su relación. Durante este periodo, Rogers se volvería más independiente. Al terminar sus estudios, le pidió permiso a sus padres para casarse con quien fue el amor de su vida y amiga de la infancia durante la secundaria. Sus padres aceptaron su unión, pero como quien dice, lo hicieron más a huevo que de ganas. Después de casarse con Helen Elliot, se mudó a Nueva York para estudiar religión en la Union Theological Seminary, el más liberal de Estados Unidos, en el cual permaneció durante 2 años antes de interrumpir de nuevo sus estudios. En este periodo, junto con unos colegas, solicitaron un permiso para dirigir su propio seminario, ya que ellos sentían que no tenían la oportunidad de esclarecer sus propias dudas y que los conocimientos ya les llegaban de una forma establecida. Su seminario se llamó ¿Por qué estoy entrando al ministerio? Rápidamente, descubrieron que las respuestas a sus preguntas se encontraban fuera del ámbito religioso. Así que Rogers ingresó a estudiar psicología. Se cambió al programa de psicología clínica en la Universidad de Columbia. Durante sus estudios se familiarizó con el enfoque dinámico freudiano, pero entró en conflicto debido a la falta de rigurosidad científica. Debido a que su familia crecía, aun cuando no había concluido su doctorado, tuvo que buscar un trabajo para poder mantenerse. Y pese al poco trabajo que había, lo aceptaron en el Departamento de Estudios Infantiles de la Sociedad para la Protección de la Infancia contra la Crueldad, con un sueldo de $2.900 anuales. Durante este periodo estuvo haciendo entrevistas terapéuticas. En su labor de psicólogo tuvo varias fallas y éxitos, los cuales lo llevó a desarrollar sus propios puntos de vista. Mientras Rogers desarrollaba sus puntos de vista para la labor terapéutica, en la APA estaban ocupados con los procesos de aprendizaje en las ratas. Así que Rogers comenzó a desarrollar su propia teoría y al mismo tiempo se relacionó con algunos organismos locales e internacionales.
Comenzó a dar cursos sobre cómo tratar con niños inquietos en el departamento de sociología de alguna universidad. Rogers tuvo 2 hijos, un niño y una niña llamados David y Natalie. De ellos aprendería más acerca de la subjetividad humana. Hubo un tiempo en el que Rogers se convirtió en el centro de la crítica, recibiendo tanto comentarios a favor como en contra. Estos provenían tanto de psicólogos como de psiquiatras de distintas geografías y épocas, ya que sus postulados eran una amenaza para otras teorías, quizás se referían al punto de vista sobre la libertad del hombre. En estos periodos, Rogers apreciaría aún más los momentos en el que podía estar a solas. De hecho, se alejó de todo esto y vino a visitar México, un lugar en donde nadie sabía que era psicólogo, por lo que podía pasar desapercibido. Rogers nunca dejó de crecer profesionalmente, continuó con su labor de psicólogo y docente. Llegó a ser presidente de la APA. Escribió varios libros que servirían para consolidar el enfoque humanista en psicología, especialmente su libro de terapia centrada en el cliente. Respecto al desarrollo de su teoría, eso lo podré abarcar ampliamente en otro momento, aunque puedo adelantar que su principal crítica es que sus postulados pueden ser ambiguos. Algunos le llegan a atribuir el efecto Forer. Entre sus obras principales se encuentran libros como El proceso de convertirse en persona, el cual es una selección de sus trabajos realizados entre los años 1951 y 1961. En esta selección aborda temas relacionados a los problemas del individuo en la vida moderna, y aclara que no es un libro de consejos. En esta obra intenta llegar a un lector no especializado, ya que sus otras obras están dirigidas a psicólogos, y como no puede faltar en un libro humanista, también está dirigido para aquellos psicólogos que tratan a las personas como objetos, como estímulo y respuesta, para aquellos que siguen al pie de la letra las enseñanzas de Freud, y para aquellos que están interesados en los test predictivos. En pocas palabras, con este libro pretenden plantear una visión del ser humano como un ser libre. En otra de sus obras, El camino del ser, Rogers hace un escrito más personal sobre su propio desarrollo y sus sentimientos al envejecer. Con esto tiene la pretensión de que puede ser de utilidad para un público más general. Por esas fechas se había sensibilizado debido a la influencia del feminismo por parte de su hija y algunas amigas. Se percató de la desigualdad lingüística de los sexos. Aún así, decide dejar sus escritos como lo había hecho por considerarlo, en caso de cambiar las palabras, algo deshonesto. Desde luego, no puede faltar su obra de psicoterapia centrada en el cliente, en donde plantea su forma de dar la terapia, la cual, en términos generales, consiste en entender y comprender al otro y no solo tratar de curar a un enfermo. Falleció repentinamente de un ataque al corazón el 4 de febrero de 1987. En su última etapa de vida, se dedicó a dirigir el Centro de Estudios de la Persona. También intervino en algunos asuntos políticos. Hacia el final de su vida, se le había enviado una carta en la que se le notificaba que había sido nominado para el Premio Nobel de la Paz, debido a su trabajo con el conflicto entre Sudáfrica e Irlanda. El contenido del video se basará en algunos supuestos básicos que planteó Carl Rogers, como el sí mismo y la autorrealización, la conciencia, convertirse en persona desde su perspectiva, obstáculos para la salud psicológica y posiblemente podemos abordar su psicoterapia. Nuestro concepto del mí mismo o del sí mismo. En sí, ¿cuál es? ¿Qué es? Sencillo. El sí mismo en sí son todas las experiencias de quienes somos, nuestras experiencias propias como individuos, que se perciben de manera consciente o inconsciente, que podemos amar de manera individual o grupal, en base a sentimientos u emociones, sensaciones, experiencias, recuerdos. Pero estas pueden ser también inconscientes, pueden ser desagradables. ¿Por qué? Porque las llegamos a reprimir a un tal grado que no queremos ni siquiera considerarlas o contemplarlas. Esto debido a que esas imágenes a lo largo de nuestra vida pueden llegar a ser subjetivas, inclusive las podemos llegar a alterar. Entre creencias y actitudes llega a haber una relación muy semejante. Ahí es donde influye y entra de manera mental el sí mismo ideal, que es la noción del cómo nos vemos como imagen, cómo nos vemos reflejados nosotros mismos. Entonces, cuando este tipo de imágenes y lo que llegamos a pensar llegan a relacionarse de manera social, morales, llega a ver todo eso, llega a ver en una relación, llega a haber un conflicto. Nos llegamos a entrar en una crisis porque entre el sí mismo y el sí mismo ideal
son una incongruencia, una relación que cuando no están bien chocan. Por ende, buscamos una relación de manera empática. ¿Cómo cuántas formas formamos este concepto? ¿Cuántas veces lo formamos? Fácil, lo reestructuramos y lo modificamos varias veces, sujeto a tanto opiniones ajenas como opiniones propias. Carl Rogers decía que esto era muy importante, pero también era importante aclarar de que todo venía a raíz desde el entorno personal y el cómo uno se iba desarrollando. De ahí mismo proviene la experiencia que es necesaria o era necesaria para llegar a este tipo de criterio. Carl Rogers definió la conciencia como la representación simbólica no necesariamente verbal de una cierta parte de nuestra experiencia. Esta está sujeto a cada individuo y en base a cómo se fue formando y también el cómo fue su entorno. ¿Por qué? Porque este tipo de experiencias fueron las que lo van a ir marcando y lo que le van a normar un criterio, lo que lo va a hacer lo van a hacer identificar su forma de pensar y ver cuáles son sus criterios va a decir, oye, esto es lo bueno para mí y esto es lo malo, independientemente que sea o no sea. Rogers puso tres puntos dentro de la conciencia que eran distinguidos y que los clasificó como niveles. La negación de experiencias, también lo que era simbolización y aceptación, y la última que era observación y distorsión. ¿A qué se refiere con estas tres que son complementos? Las tres son en un círculo vicioso, por así decirlo. La negación de experiencias ocurre cuando tenemos una experiencia desagradable, la queremos bloquear o ni siquiera le damos dando significado, pero va quedándose guardada en nuestro subconsciente o nuestro inconsciente. Lo que es la simbolización y la aceptación, pues es cuando la atribuimos a un objeto, a una persona, a una música, a algo que nos haga recordar esta situación. Y lo que es la observación y distorsión es cuando ya observamos, ya después de que pasamos todo este proceso, la aceptamos, la interpretamos, le damos un significado. Al final, lo que puede llegarse a dar, lo que estipulaba Carl Rogers, era de que este tipo de vivencias, de manera inconsciente, cuando las negáramos, se llegaban a presentar de manera espontánea en nuestros sueños, pudiese ser con otro significado o de manera cotidiana con otras cosas que le atribuimos diferentes valores y lo queremos asociar, porque nosotros mismos le atribuimos el significado a cada cosa. Entonces, por ende, cuando nosotros vemos algo, se lo atribuimos a una vivencia de manera incondicional o de manera involuntaria. Eso es lo que era la conciencia para Carl Rogers y sus niveles de conciencia. Rogers marcaba que para poder convertir o tener una autorrealización o un avance de manera interpersonal, era necesario tener una interacción o un contacto con una persona o un grupo de manera positiva o negativa. ¿A qué se refiere? A que cuando hubiera tenido relación con una persona o un contacto, ya sea para ir a comer algo, ir a beber algo, una discusión, ya está teniendo un avance porque a raíz de eso ya está teniendo una experiencia, ya está teniendo un proceso de análisis, ya está teniendo una interpretación, una adjudicación de concepto, un juicio de valor hacia la persona y hacia su criterio. Entonces, Rogers estipulaba que para poder tener autovaloración positiva, que se define como la experiencia de apreciarse, valorarse a sí mismo, afirmaba que nuestra valoración por parte de los demás es necesaria. Era como un complemento y era necesario para que se consolidara de manera independiente para sentirse querido. Buscar afecto de manera ajena en cuanto a diferentes entornos, ya sea laboral, que se busque una aprobación, o ya sea social, que se busque una aceptación. Siempre se anda buscando una aprobación. Lo hacemos desde tiempo atrás de manera inconsciente, pero siempre hemos intentado lograr tener una estabilidad entre lo que es buscar y querer.
porque hay una gran diferencia entre lo que buscamos y lo que tenemos. ¿Todavía estás poniendo atención? ¿Estás aquí todavía? ¿Habrás ido a desayunar? ¿Habrás silenciado tu micrófono? ¿Estarás en el celular? Si la respuesta es un no, manda un like, ya sea por la barra de comentarios o que enciendas tu micrófono y digas me gusta. Nada más con eso. Los obstáculos para la salud psicológica. ¿A qué se refería Rogers o qué era para Rogers un obstáculo realmente? Él decía que no todas las personas podían llegar a ser mentalmente sanas, que existían obstáculos que en algunos se llegaban a quedar ahí estancados o seguían con él de manera constante. Uno de ellos era condiciones de valor, que en sí consistía en que cuando una condición de valor surge, la valoración positiva, que va de la mano, que se manifiesta cuando una aprobación se vuelve condicional, se vuelve necesidad, o sea, es algo que ya necesita una aprobación. Lo hicimos, por ejemplo, cuando éramos pequeños, cuando siempre se buscaba la aprobación de la madre para hacer algo o siempre se buscaba una recompensa. También mencionaba la incongruencia. La incongruencia en sí se generaba un concepto del sí mismo falso, basándose en distorsiones y negaciones. ¿A qué se refiere? A que nuestras percepciones pasaban a ser muy vagas, no estaban en armonía con nuestras experiencias y a raíz de esto generaba una nube de juicio, una nube de percepción, o sea, nuestro juicio llegaba a ser fácilmente vulnerable, por así decirlo, porque de ahí viene vulnerabilidad, que es lo que nos hace inseguros y a la vez carentes de fuerza. Rogers afirmaba que las personas vulnerables, cuando son conscientes de la discrepancia entre sí mismos y las experiencias, llega a haber una resistencia, pero al no mantenerlo de manera constante, resulta incomprensible, no solo para él, sino a la hora de que para todo llega a ser complicado lo que es por así decirlo, el diálogo. A raíz de esta vulnerabilidad manifiestas diferentes adversidades en cuanto a diferentes entornos. La actitud defensiva es la protección del concepto del sí mismo contra la ansiedad y la amenaza, mediante la negación o distorsión de las experiencias incoherentes con el mismo. Rogers, el concepto que estableció que ésta se compone de varias afirmaciones autodestructivas, que cuando nuestras experiencias son incoherentes con alguno de nuestro concepto o de nuestra percepción, de manera definitiva se busca proteger dicha estructura o dicho pensamiento. La terapia centrada en el cliente es sencilla de manera teórica. En la parte práctica es más difícil. Sostiene que cuando una persona o personas vulnerables o con problemas de ansiedad puedan crecer, deben entrar en contacto con un terapeuta que sea congruente y que les proporcione un entorno de aceptación incondicional y empatía total. Y en eso precisamente está la dificultad. Las cualidades congruentes de valoración positiva individual tienden a ser un poco complicadas llegarlas a realizar todo en un entorno de conseguir. Son más difíciles, pero no son imposibles. Entonces, Rogers postuló que hay 3 condiciones necesarias y suficientes para que se produzca el crecimiento terapéutico. Primero, el cliente debe entrar en contacto con un terapeuta congruente que debe mostrar empatía y valoración positiva incondicional hacia el cliente. Cuando las condiciones de congruencia, valoración positiva incondicional y empatía están presentes, se activará el proceso de cambio terapéutico,
que en sí es pues como lo dice su nombre, es el proceso de su psicoterapia o de la terapia como tal. Aunque cada psicoterapia es única según Rogers, existen ciertas constantes características del proceso terapéutico. El proceso de cambio constructivo de la personalidad puede considerarse un cambio continuo de actitudes que abarca desde la más defensiva hasta la más equilibrada. Rogers dividió este continuo en 7 etapas arbitrarias, las cuales son, si mal no recuerdo, la etapa 1 se caracterizan por una falta de disposición para comunicar información sobre uno mismo. La etapa 2, los clientes se muestran algo menos rígidos. La 3 es que hablan con más libertad de sí mismos, aunque siguen haciéndolo como si se tratara de un objeto. Me esfuerzo todo lo que puedo en el trabajo, pero mi jefe me sigue tratando o sigue estando insatisfecho conmigo y con mi producción. La etapa 4. Empiezan a hablar de sentimientos profundos, pero no de los que sienten en el presente, sino del pasado o de partes anteriores. En la etapa 5 ya han empezado a producir un cambio y un crecimiento notable, o sea que ya ha habido un enfoque, ya se empezó a trabajar el área emocional, pero más a profundidad ya empiezan poco a poquito a experimentar o a contar sus propias sensaciones y sentimientos. La 6. Experimentan un crecimiento drástico y un avance irresistible en el cambio hacia la autorrealización. Aquí ya habíamos comentado que en esta parte es cuando buscan desarrollarse o complementar y llegar a un grado de conciencia completo. La etapa 7 puede producirse fuera del encuentro terapéutico porque el crecimiento de la etapa 6 parece ser irreversible. ¿A qué se refiere esto? Que todas estas etapas arbitrarias que marcó Rogers en su proceso terapéutico en sí tiene como gran variedad o como enfoque más que nada que todo esto empieza con el terapeuta. Como todo lo hemos visto en una sesión terapéutica, empieza por una parte y luego, cuando ya llevas rato trabajando la problemática, terminas por resolverla por fuera. A eso es a lo que se refiere. En sí no hay más que llegar a la Rogers, como era enfoque humanista, su punto era llegar a la autorrealización. Sin embargo, había modos. Para él era más que nada la atención a la persona. Cliente. Información a grupos sociales o a un grupo simplemente. ¿Cómo? ¿Cómo la aplicaríamos en un grupo social? ¿Cómo? Sencillo. Todos los días lo estamos manejando. ¿Por qué? Todos los días manifestamos lo que es experiencias, vivencias con este tipo de grupos. Se aplica de manera inconsciente cuando salimos en la universidad, por ejemplo, cuando el simple hecho que nos vayamos al comedor o a la cafetería, ya sea a jugar uno, a comer, a hacer tareas, a platicar, o ya sea en el área de fumadores, el hecho que donde estés conviviendo con varias personas ahí, estás generando un recuerdo que a largo plazo te va a venir, te lo vas a seguir trayendo. Pero las personas, ahora también se puede presentar el otro lado de la moneda, que tienes estas experiencias, sin embargo, es una persona que no te late, no te cae bien, no es tu cuate. Entonces, esa llega a ser una problemática en cuanto a relaciones. De manera general, ¿cómo se podría aplicar toda la teoría centrada en el cliente en un grupo? ¿Cómo? Pues con una dinámica, es muy sencillo. Los puedes juntar en grupos, se pueden juntar en grupos y al juntarlos en grupos les pones una actividad de lo que es empezar a hablar de un recuerdo personal, el que ellos quieran. Ya le pudieras tú especificar el enfoque si quieres que sea
alegre, triste, dependiendo del grupo. O para hacerlo más interesante, les puedes asignar una emoción a cada uno o un sentimiento y que de eso cuenten un recuerdo o una anécdota. Y de eso va sirviendo como poco a poquito. Ahí ya están aplicando las 7 etapas de la psicoterapia estratégica, de la teoría centrada en el cliente. Porque si nos vamos más para atrás, se aplican todos los demás puntos. Se aplica lo que es la generación del contacto con las personas, se aplica la negación positiva o la negación, la actitud defensiva, se aplica también la vulnerabilidad, se aplican todo. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tú contar algo personal a alguien ya lo hace como que parte de ti, que le estás confiando algo a la persona, estás tocando un área sensible, no tan sensible pero personal, estás abordando sentimientos, das a entender o das más o menos a interpretar parte de tu personalidad y del cómo tú mismo te ves. Y en sí, espero me estén entendiendo, y si no, levanten la manita y con gusto les respondo. Pero en sí, en general, así es como se pudiera aplicar en un grupo todo este concepto o toda esta teoría en general. Bueno, compañeros, esperemos les haya gustado el video. El equipo en general agradece su atención prestada y puede que no haya estado de la calidad que se pudiese esperar, pero pues no todos sabemos en cuestión de diseño y edición de video. Pero esperemos les haya gustado. El contenido es enriquecedor si lo sabes interpretar y entender, y está abierto. Les recomiendo un libro que pues ya debemos haber llevado en cuantos semestres, Teorías de la Personalidad. De ahí se sacó toda la info. Les recomiendo que lo lean, para cualquier autor. Ahí están todos en su mayoría los que llevamos en la carrera. Y pues por último, ya para cerrar, les quiero dejar un video que es referente a una película, que es La Familia del Futuro. Varios ya la conocen, es de caricatura, pero lo curioso es de que aquí, si prestan atención, van a poder identificar todo lo que se les explicó en el video. Ahí está de manera más sencilla, inclusive se le puso hasta arribita, se le puso ahí letras para que las lean. No creo que las alcancen a ver porque pues no las alcancé a poner de otro color, me di cuenta tarde. Espero les guste. Obviamente cabe resaltar que la película no tengo los derechos de autor para cualquier situación. Y nada, pues es todo, y cualquier cosa quedamos a su disposición. Todo el equipo agradece la atención proporcionada, y ya, cualquier duda pueden preguntar levantando la mano, y disfruten el video de la película. Ese sí se anexó como para complementar y que puedan quedar mejor acentuada la información. ¿Va? Cualquier duda, pregunten con toda libertad, y mis compañeros y yo estaremos con toda libertad de responderles. Cualquier cosa, estamos pendientes. No olviden suscribirse, subimos videos todos los viernes. Y bueno, chao, chao. Ponle. Tú, solo no hemos encontrado la pareja indicada. 124. ¿Qué? Es el número de entrevistas de adopción que he tenido. 124. Ay, Luis, cálmate. Solo exageras para mostrar tu punto. Además, cumplo 13 el año que entra. Y sabes que es muy difícil que a un adolescente lo adopten. No tengo futuro. Nadie me quiere. Eso no es cierto, Luis. Ni siquiera mi propia madre. Ya basta. Eso no lo sabes. ¿Y por qué decidió abandonarme? Tal vez ella no podía cuidarte. ¿No se te había ocurrido antes? Estoy segura de que ella solo quería lo mejor para ti. Jamás lo entendí así. Tal vez quería tenerte, pero no tuvo elección. Es cierto. La única persona que me ha querido es mi verdadera madre. Aguarda, dije que tal vez. Y si me quería entonces, todavía me quiere. ¿De qué estás hablando? Debo encontrarla, Mildred. Y cuando lo haga, me aceptará. Seremos familia otra vez. ¡Wow, wow, wow! ¡Luis! No puedes hacer eso. Nadie sabe nada sobre ella. Nadie nunca la vio. No. Yo lo hice. Alguna vez. Está aquí dentro. Tengo que hacer que su recuerdo vuelva. ¡Ya sé! ¿Qué tal? Algo quiero
contarte, tal vez raro. Algo quiero enseñarte con una oportunidad. Ya verás que te haré creer en ti mismo. Tienes más de lo que querías, es extraño, más de lo que creías, con una oportunidad. Tú tendrás algo en que confiar. Siempre pienso en ti, aunque parezca un juego. Tiempo que perdí, aunque parezca un juego. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué se puede hacer con esto? Siempre pienso en ti. Tiempo que perdí. Wow. Estoy cansado. Señor Withersteen, ya sé qué es lo que falló. ¿Puedo hacerlo otra vez? Por favor. No han llegado por mí, así que enciéndelo. Necesito un voluntario. Ahora, ¿qué fecha quiere que introduzca? Oh, déjame pensar. Oh, mi primera feria de ciencias o mi primer microscopio. Cuando crucé el Canal de la Mancha, mi medalla de oro por esquiar. Lo tengo. Perfecto. Estás tan linda. Es un chico con suerte. Oh, funciona. ¿Funciona? Funciona. Te ves preciosa, Lucille.